muchas gracias por participar en esta iniciativa de Mujer y Niña en la Ciencia, que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de su agencia, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACICI. Con el objetivo de concienciar y dar difusión al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero. Hoy tenemos el placer de contar con Inés Pérez, que estudió química, se doctoró en química orgánica en la Universidad de La Laguna, y después de un periodo de postdoctorado en Francia, pues volvió y es actualmente vicedirectora del Instituto de Productos Naturales y Agroecología del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Hola, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Ya era hora. Muy bien, pues cuando quieras, Inés, puedes empezar con la charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me encanta que estén ahí, me encanta compartir esta charla con ustedes, a la que he titulado La ciencia que ilumina, por dos razones. Primero, porque yo, que soy química orgánica, utilizo la luz para hacer mis reacciones químicas. Y en segundo lugar, porque me gustaría encender un foco de luz sobre muchas científicas que a lo largo de la historia han permanecido en la oscuridad. Quisiera empezar con... A ver si me funciona la presentación. Sí, efectivamente. Con un vídeo que posiblemente ya conozcan. Es una campaña que se llama No More Matilda, que quiere poner fin a la invisibilidad de las mujeres en la ciencia. Vamos a verlo. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Bueno, pues gracias a campañas como esta de No More Matildas, a jornadas como las que está organizando la ACICI, el Gobierno de Canarias, y también, sobre todo, a la colaboración de los docentes de los colegios, los institutos y las universidades, el papel de las investigadoras en ciencia se está saliendo a la luz, se está viendo, es cada vez más visible. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Voy a comentar de manera muy ligera, muy somera, el papel de algunas investigadoras que ya algunas de ellas conocen, como el caso de Marie Curie, muy famosa. No voy a comentar sus hallazgos, pero sí que tal vez no sepan que es la única persona digo, hombre, mujer, en recibir 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas, en física y en química. Y además Marie Curie fue referente, un poco relacionando con el vídeo que acabamos de ver, referente para su propia hija, para Irene Joliot-Curie, que siguió trabajando en el trabajo que desempeñó Marie Curie sobre la radiactividad, y también fue premio Nobel sobre la síntesis de nuevos elementos radiactivos.
Sin embargo, existen otras científicas que no tuvieron la misma fortuna que las Curie, como por ejemplo Liz Meitner, que fue co-descubridora de la fisión nuclear en 1938 junto a Otto Hahn, que era su compañera de laboratorio. Y esto lo hicieron además trabajando en los sótanos de la Universidad de Berlín en aquella época, porque siendo mujer no se le permitió ni siquiera pasar por las instalaciones de la universidad. No querían que ninguna mujer fuera ejemplo a seguir en aquella época. Esta foto es muy curiosa porque se trata de un congreso de química donde todos se ven pequeñitos, pero todos son hombres menos 3 mujeres. Están las 2 Curie, la madre y la hija, y Liz Meitner aquí. Sin duda, aquella época era un mundo de hombres y su contribución sobre la fisión nuclear lamentablemente fue ignorada por el jurado de los Nobel, a pesar de que ella un poco era la cabeza de la investigación. Y fue su compañero quien recibió el Premio Nobel de Química. Y además tuvo la desgracia de ver que su descubrimiento fue utilizado luego para crear la bomba nuclear por los americanos que lanzaron en Japón en 1945. Muchos años después, ya en el año 97, fue cuando se reconoció un poco, ha salido a la luz su investigación y su contribución, y se le dio nombre con su apellido, el meitnerio, a un nuevo elemento sintético que está en la tabla periódica, es el número 109. Otra investigadora que también merece la pena comentar es Rosalind Franklin, que era experta en difracción de rayos X, junto con un compañero, este señor de aquí, que se llama Wilkins, con el cual no se llevaba muy bien, tenían ciertos problemas de relación. Total que Wilkins la espiaba, o sea, colaboraba con ella, pero los resultados se los pasaba a unos competidores que trabajaban en Cambridge, que eran Watson y Crick, y uno de esos hallazgos que pasó, que envió a Watson y Crick, fue la fotografía número 51 del ADN, que ven aquí, donde se intuía que el ADN podía tener una estructura helicoidal de 2 hebras que se entrelazan entre sí. Watson y Crick, al ver esa información, rápidamente se aventuraron a publicar esa información junto con sus investigaciones, que por supuesto eran también unos excelentes investigadores, y ellos 3 recibieron el Premio Nobel de Medicina, ninguneando la contribución de Rosalind Franklin para estos hallazgos. Y ahora un poco rompiendo con esta dinámica que he venido realizando en la charla, hablamos de referentes, también recuperando la idea del vídeo, de que no tenemos referentes científicos, ¿no? Pero ¿y qué hablamos si hablamos de referentes en la vida diaria? En lenguaje actual se utiliza la palabra influencers. Mientras preparaba esta charla me pareció muy interesante esta aplicación que encontré en internet, donde hablaba de que puedes hacer una búsqueda de influencers o de referentes en España. Y me salieron estos 20, de los cuales el análisis me ha dado lugar a que el 70% de estos influencers para la sociedad española pertenecen al mundo del fútbol, jugadores, novias de jugadores, entrenadores o equipos de fútbol. Un 15% son actrices de series de televisión de éxito y otro 15% pertenecen a cantantes o son cantantes del género musical trap, que si lo conocen, seguro que sí, tiene altas dosis de contenidos machistas en las letras de sus canciones. Y a mí eso es algo que me preocupa tremendamente. ¿Son nuestros referentes? ¿Son estos los espejos en los que queremos reflejarnos? ¿No hay nadie que tenga que ver con la salud, con la tecnología que nos interese? Es preocupante. Bueno, y siguiendo con el hilo de la charla, según la UNESCO, menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres. El porcentaje es muy reducido debido a los estereotipos a los que se enfrentan las mujeres, el estereotipo típico de la mujer como cuidadora de la familia, tanto de los pequeños como de los mayores, y también debido a la falta de referentes, a la falta de influencers,
a la falta de imágenes sobre las que proyectar nuestro futuro. También otra cosa interesante que ha salido en los periódicos es que debemos cambiar el referente que tenemos de, digamos, la imagen de los científicos. Siempre imaginamos un científico con un hombre con pinta de loco y con bata y con gafas. Pues ni todos los hombres científicos son de esa manera y tenemos que pensar que también hay mujeres científicos muy normales, que hacen la compra, que viven en la puerta de al lado, que tienen hijos, que hacen deporte, en fin, no son bichos raros. Aquí en esta diapositiva me gustaría, por ejemplo, nombrarles también muy por encima científicas del siglo XXI, científicas que están trabajando hoy en día en investigaciones punteras. Como por ejemplo Jane Goodall, que es una primatóloga que estudia a los chimpancés salvajes. Esto no parece importante, pero sí que explica mucho el comportamiento humano. Y además es mensajera de la paz, una mujer impresionante a la que tuve oportunidad de conocer en unas charlas en la Fundación Caja Canaria. Estas tres mujeres que están en el centro de la diapositiva son Premio Nobel de Medicina, también con investigaciones tremendamente importantes sobre el cáncer, sobre receptores olfativos en animales y en humanos, feromonas. Y esta mujer de aquí es la bioquímica líder en la lucha contra el SIDA, Nobel de Medicina en 2008. Aquí tenemos una argentina que se llama Sandra Díaz, que ha sido recientemente Premio Príncipe de Asturias en 2019 por sus investigaciones sobre la biodiversidad y por su preocupación y contribución a cuidar a las especies que están en vías de extinción, sobre todo por la mala acción humana, porque no cuidamos nuestro entorno. Y también he incluido aquí a Greta Thunberg, que aunque no es una científica, puesto que es una niña, pero tal vez en un futuro lo sea, sí que puede ser un referente importante. Es una niña que, bueno, tal vez dentro de su lista de influencers no estén los futbolistas o el trap, sino que es una niña que está preocupada por el cambio climático y para ello se ha rodeado de un equipo de investigadores que la asesoran y se dedica a viajar por el mundo para que su voz o para dar voz a esa preocupación por el cambio climático. Y siempre dice en sus charlas que ella no quiere que la escuchen a ella, sino que quiere que escuchen a los científicos, porque son los científicos los que tienen las respuestas. Otra que merece que la conozcamos y sacarla de la sombra es Katalin Karikó, que se postula para este año como la Premio Nobel de Medicina. Y es una mujer que ha pasado 40 años trabajando en la sombra sobre el ARN mensajero, y sobre sus investigaciones y sus hallazgos se basan las vacunas actuales de Moderna y de Pfizer contra la COVID-19. En el CSIC, que es el organismo en el que trabajo yo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual les hablaré un poquito más adelante, pues es una pena esta situación, esta carrera de las vacunas, pues tenemos 3 vacunas que están casi a punto y la más adelantada tiene una eficacia del 100% para la COVID-19. Esperemos que algún día, que sea pronto, salga y se pueda comercializar. Y sobre las científicas españolas, tenemos científicas españolas importantes que merezca la pena o que pudieran ser referentes, muchas, hay muchísimas. Por ejemplo, en el organismo en el que yo trabajo, que es el CSIC, hay unas cuantas. Aquí les cito unas pocas, como Margarita Salas o Gabriela Morreale, ya recientemente fallecidas. Margarita Salas, por ejemplo, descubrió la ADN polimerasa, que es una enzima que permite amplificar el ADN. Cuando tenemos un fragmentito pequeño de ADN, nos permite hacerlo mucho mayor. Y esto es vital, por ejemplo, en las pruebas policiales. Cuando se está persiguiendo un asesino y una pequeña muestra de ADN, pues permite identificarlo, amplificando esa información. Gabriela Morreale también ha hecho una contribución importante para el mundo con la prueba del talón en los recién nacidos. Si tienen hermanos pequeños o conocidos primos, bebés,
siempre se les hace la prueba del talón para determinar si tienen enfermedades metabólicas congénitas. Se debe a una española. O Elena García Armada, que ha creado el primer exoesqueleto biónico del mundo para uso pediátrico, para niños que tienen problemas de movilidad. Aquí tenemos una pionera, María Ángela Nieto, pionera y una investigadora puntera en la investigación de la metástasis del cáncer, y una chica muy jovencita, una ingeniera española que trabaja en la NASA. Todos estos pueden ser referentes. ¿Y qué pasa en Canarias? Es que no hay científicas, es que no las escuchamos, no las encontramos. Y es así, porque es que cuando hacemos una búsqueda sobre científicas o científicos canarios, nos aparece un listado en general de 8 investigadores, todos ellos de épocas anteriores, muy ilustres, pero no aparecen ni científicos actuales y ninguna mujer, ni antes ni ahora. Por mencionarles, porque lo citaré luego más adelante en esta charla, Antonio González, por ejemplo, fue un químico orgánico, realmente a partir de él creció la química orgánica no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y, por ejemplo, Agustín de Betancourt se le considera el primer ingeniero universal, que fue uno de los ingenieros más prestigiosos en Europa. Pero no se conoce que su hermana, la hermana de Agustín de Betancourt, que se llamaba María del Carmen, a ella se deben grandes avances en el progreso de la industria textil en las islas. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y entre ellas, por ejemplo, es que creó fórmulas de colorantes, de pigmentos para la seda y la primera máquina para tejer terciopelo que existió en Canarias. Ahora no parece nada importante, pero en esa máquina se basaron muchas otras a lo largo de la historia. Y tan solo en San Google aparece esta imagen que muestro. Esta es la única imagen que he podido encontrar sobre María del Carmen Betancourt. Bueno, y ya hablando del siglo XXI, ya de científicas actuales que además han adquirido o han asimilado puestos importantes de gran responsabilidad y de gestión, son, aquí hay una representación de ellas, por ejemplo, Rosa María Aguilar, que es nuestra rectora aquí en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Juana Magdalena Santana es la primera mujer catedrática en oceanografía química en España, de toda España, es de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. O Catalina Ruiz, que lamentablemente falleció en 2019, fue premio Canarias en Innovación e Investigación en 2017 y era una experta en difracción de rayos X, como Rosalind Franklin. Aquí les muestro muchos o algunos centros, hay muchos más, pero les muestro algunos centros significativos de investigación de Canarias. Hay bastantes, donde se dedican a la ciencia tanto hombres como mujeres, pero hay un gran equipo de mujeres con investigadoras de alto nivel. Está, por ejemplo, el Astrofísico de Canarias, las 2 universidades de las Islas Capitalinas, el IPNA-CSIC, que es el centro en el que yo trabajo, el Oceanográfico de Canarias o el Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Este es un ejemplo de una investigadora que ha sido premiada, pero muchas de nosotras, muchas de mis compañeras en investigación hemos recibido distintos premios que ponen en valor nuestra investigación. En mi caso, una pregunta que me suelen hacer es, si, ya que hablo de referentes, si alguien influyó en mí para ser química o para dedicarme a lo que me dedico. Y salvando las distancias, como pasó con Irene Joliot-Curie, que tenía a su madre cercana, pues yo tenía a mi abuela que en la época pues, de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, las mujeres, y en ese ambiente era un mundo de hombres, las mujeres no estudiaban, sino que se dedicaban al cuidado familiar. Sin embargo, mi abuela estudió química. Estudió química siendo su profesor Antonio González, que es el que les mencioné anteriormente, fue pionero en el desarrollo de la química orgánica en Canarias a nivel nacional y también a nivel internacional. Pues fue su profesor. Y mi abuela
Aquí la vemos, esta chica, la vemos con las 8 mujeres que había en toda la facultad en aquella época. Solo había 8 mujeres en una facultad bastante grande llena de hombres. Se licenció en química en 1948. Se dedicó posteriormente a la docencia de química, física y matemáticas y no se pudo dedicar a la investigación porque se casó y porque, bueno, tenía que asumir lo que correspondía en la época, las tareas características de la mujer de dedicarse a la familia. Para mí fue mi referente y por eso hoy en día estoy en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, soy científico titular, química orgánica y soy vicedirectora segunda del instituto, además de asumir la responsabilidad de la comunicación y la divulgación del instituto. ¿Dónde estamos? Estamos en La Laguna, en Tenerife, en el campus donde están las facultades de ciencias, al lado de la Facultad de Biología. Esta es la Facultad de Biología y este es el IPNA CSIC. Y el IPNA pertenece a su vez a otro organismo mucho mayor, que es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el primer organismo público de investigación de toda España, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación, el 7º de todo el mundo, y que tiene 120 institutos repartidos a lo largo de toda la geografía española. En Canarias solo está aquí en Tenerife, con el IPNA. Y por fin tenemos una presidente mujer, después de siglo y medio desde que se fundó el Consejo, tenemos una mujer por primera vez, que además es química, experta en el carbón. Aquí les muestro una gráfica que quería compartir con ustedes para que vean cómo es la evolución actual, o bueno, hasta el año 2019, del personal investigador en el CSIC. Empezamos, los verdes son los hombres, representan los hombres, los violetas, la línea violeta, las mujeres. Inicialmente en la fase predoctoral, que esa es la fase en la que comienzas a hacer tu tesis doctoral después de licenciarte en la universidad, pues empezamos más o menos el mismo número de hombres que de mujeres. Sin embargo, a medida que vas evolucionando a lo largo de la cadena de la carrera investigadora, se observa cómo la línea de las mujeres desciende. Es decir, a medida que se adoptan, o sea, se adquieren mayor responsabilidad, mayor cargo y mayor puesto de mando, las mujeres se ven menos representadas. Hay muchas menos mujeres, mientras que los hombres progresan en la carrera investigadora. Se habla de que tenemos un techo de cristal, tenemos un techo que nos impide evolucionar. Y esto es posiblemente reflejo de que la sociedad todavía no ha cambiado del todo, de que seguimos asumiendo roles perpetuados a lo largo de la historia de lo que comenté anteriormente, de asumir el cargo de la familia, de los niños, de los mayores, el cuidado, en fin, todo ese tipo de tareas. Habrá que analizarlo. Y bueno, en estos últimos 10 minutos me gustaría comentarles a qué me dedico yo, porque para eso estoy aquí. Como comentó Marta, me presentó como química, soy especialista en química orgánica, que la química orgánica es la química, básicamente la química del carbono. A lo largo de los años me he especializado en la química de los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La llamamos siempre CHON, para no olvidarlo. Y se le llama también química de los azúcares, porque los edulcorantes o el azúcar que utilizamos para endulzar todos nuestros alimentos son también carbohidratos, con lo cual hablamos de química de carbohidratos o química de azúcares. Y también dentro de la química de los carbohidratos me he especializado en la química de lo que se conoce como radicales, que son unos intermedios en mis reacciones químicas que tienen este punto y los origino empleando reacciones con luz de distinto color. ¿Qué caracteriza a estos radicales? Como su nombre indica, son especies que tienden a ser descontroladas, un poco locas, y
gracias a la metodología que yo utilizo, con la luz, podemos canalizarlos, podemos amansarlos un poco, poniendo comillas a esa palabra, y dirigirlos hacia la reacción que yo pretendo para obtener unas moléculas finales que son de alto valor añadido. ¿Qué significa eso? Pues que partimos de productos sencillos, asequibles, baratos, como son los azúcares que podemos comprar en el supermercado, y obtenemos productos sintéticos más caros y que además pueden tener diversas utilidades, como por ejemplo se pueden utilizar para fármacos, en medicina, se pueden utilizar en alimentación, se pueden utilizar en agricultura para mejorar los cultivos, o porque forman parte de moléculas mucho mayores, son subunidades que forman parte de moléculas mucho mayores que tienen alguna actividad interesante y tal vez esa actividad se deba a este pequeño fragmento. Bueno, pues mi química se ha centrado básicamente en esto, en el uso de carbohidratos, en este caso monosacáridos, que significa un azúcar con un anillo nada más, pero también lo he hecho con azúcares que tienen 2 anillos, he formado esos radicales y por medio de reacciones con luz he obtenido moléculas mucho más complejas que pudieran tener utilidad. Este es el caso de los disacáridos y también el polisacárido. Polisacáridos son muchas unidades de azúcar entrelazadas entre sí. En este caso se llaman ciclodestrinas, estas moléculas que son mucho más complejas, cíclicas, son polisacáridos cíclicos, que son muy interesantes y muy importantes, están muy de moda últimamente, porque se pueden utilizar, tienen distintas aplicaciones en medicina, en alimentación también, incluso en agricultura, porque se caracterizan por tener forma de cono truncado, con una cavidad interior que es hidrofóbica. Hidrofóbica significa que tiene fobia al agua. Sin embargo, su parte exterior es hidrofílica, que aman el agua. ¿Qué significa esto? Pues que las ciclodestrinas son solubles en agua, pero su interior repele el agua. Y esto permite introducir o utilizarlas como transportadoras de fármacos a los que no les gusta el agua y que por tanto no son solubles en agua. Como ven aquí en esta imagen, se utiliza la ciclodestrina para almacenar en su interior un fármaco que no es soluble en agua y que por tanto, por ejemplo, no se puede introducir por vía parenteral, no se puede introducir a través de las venas para que llegue al órgano determinado, sino que por sí mismo, sino que se utilizan ciclodestrinas que los complejan, los protegen y como si fuera una cápsula, se introduce y va al órgano destino. Por ejemplo, el riñón. En el riñón, una vez llega, libera el fármaco, la ciclodestrina, tratándose de distintos azúcares, se elimina por la orina y el fármaco actúa en su zona diana. Y otro proyecto en el que estoy trabajando paralelamente a las ciclodestrinas ahora en la actualidad y que también tiene que ver con la luz, aunque no porque utilice yo la luz para generar esas reacciones químicas, sino que se trata de productos que emiten luz. Se trata de la preparación de derivados fluorescentes de la vitamina K3 y un derivado de la vitamina que se llama el MSB, menadiona bisulfato. Esta es la estructura de la vitamina K3. Este proyecto lo desarrollo en colaboración con un equipo de biólogos de este instituto y un compañero químico. Se basa, o bueno, lo que han observado los biólogos es que cuando se pulveriza la vitamina K3 en las hojas o en la raíz de determinadas plantas sometidas a estrés porque están presentes en tierras que tienen muchas sales o porque están en condiciones de sequedad, en zonas algo desérticas, pues cuando se pulveriza esa vitamina K3 en esas plantas se ha visto que se fortalecen, que son capaces, se vuelven más resistentes, son capaces de resistir a esas condiciones adversas.
pero sin embargo no se conoce cómo es el mecanismo de acción de esa vitamina en la planta. No se sabe cómo actúa, cómo se distribuye, si llega a la flor, si llega a la hoja y se distribuye a lo largo de la planta o se queda localizada en la hoja, y tampoco se sabe a nivel celular dónde interviene en la célula. Pues, ¿cuál es mi papel? El papel mío y el papel de mi compañero es el de preparar unas sondas fluorescentes, incorporar a la molécula de vitamina K3 una molécula, un fragmento químico que tenga la capacidad de fluorecer, la capacidad de emitir luz para poderlo ver en la planta. Esto lo haremos, por supuesto, estamos haciendo con una serie de reacciones químicas. Esta parte no interviene en la actividad ni afecta a la actividad de la vitamina K3 para fortalecer la planta, pero nos permitirá identificar dónde está esa vitamina K3 en la planta. Aquí les voy a poner un vídeo para que les explique un poco cuál es el fenómeno de la fluorescencia. Bueno, vamos a ver en relación al tema que les acabo de contar, lo que es una sonda fluorescente, en qué consiste el fenómeno de la fluorescencia. Aquí, por ejemplo, tengo agua, el agua no tiene capacidad de emitir luz por sí misma. Cuando la irradio, la ilumino con un haz de luz determinado, como ven, pues no emite ningún tipo de luz ni ninguna fluorescencia. Sin embargo, en este otro tubo de ensayo he incorporado una sonda fluorescente, de las que hemos preparado, y incolora, igual que el agua, a simple vista no se ve, pero cuando se ilumina con un haz de luz determinado, sí que emite fluorescencia. Emite una longitud de onda distinta a la que se irradia, por eso adopta otro color. También existen sondas fluorescentes que son coloreadas. Por ejemplo, esta que ven aquí, que es de color amarillo, son más visibles, pero también cuando son irradiadas, son iluminadas, también emiten su fluorescencia. Algunas son amarillas, otras pueden ser de color naranja o rosa. Como ven, emiten el fenómeno de la fluorescencia. Y bueno, gracias a este fenómeno de la fluorescencia, podemos ver en las hojas de la planta dónde se distribuye esa vitamina K3 cuando la irradiamos con un haz de luz determinado, o a nivel celular, gracias a un microscopio confocal, podemos ver también cómo actúa la vitamina K3. Y bueno, ya estoy terminando la charla. Me pregunto a mí misma, porque también eso es algo que me suelen preguntar, ¿qué me ha aportado a mí dedicarme a la ciencia, a mí como persona? Pues bueno, a mí es que me encanta trabajar en lo que hago, me enriquece muchísimo. Hacer reacciones en el laboratorio me parece súper interesante porque aprendo cada día. Me encanta la interacción con los estudiantes cuando nos pueden visitar al laboratorio. Esperemos que pronto puedan visitarnos. Me parece maravillosa esa interacción. Me ha permitido realizar estancias en el extranjero, como por ejemplo en París, lo cual fue muy reconfortante y me formó mucho como científica, la científica que soy hoy. He publicado en una treintena de revistas, en algunos capítulos de libros y sobre todo viajar alrededor del mundo para asistir a congresos, para compartir mis conocimientos con otros científicos de mi campo. Pero básicamente aprender y seguir aprendiendo cada día. Y en esta última diapositiva solo quería darles algunas ideas, no solo si se dedican en algún momento a la ciencia o si les interesa algo de la ciencia, sino ya para la vida, que es que piensen en referentes o influencers en el lenguaje actual cercanos, que les sirvan de ejemplo, de imagen a seguir, que pongan pasión en todo lo que hagan, que tengan curiosidad, porque hacernos preguntas hace que busquemos respuestas.
y decirles también que la ciencia es inmensa y que tiene cabida para todos y para todas. Muchas gracias a todos, con esto termino.